Mi suegra me culpó por la enfermedad de su hijo y me echó de la casa diciendo que yo le daba mala suerte, ahora que los médicos confirmaron que era una condición genética heredada de ella. Su hijo no le habla y me pide perdón todos los días. Mi esposo, Santiago, de 30 años, y yo llevábamos casados 4 años. Vivíamos en una casa que compramos con mucho esfuerzo en las afueras de Nashville. Era modesta, pero la adorábamos. Todo parecía ir bien hasta que la salud de Santiago empezó a decaer de una forma que nadie podía entender. Todo empezó de manera inocente, con un cansancio que él atribuía al estrés del trabajo. Al principio, pensamos que era normal, que necesitaba vacaciones, pero con el tiempo se fue haciendo más intenso. Santiago pasó de ser un tipo enérgico que amaba hacer caminatas los fines de semana a apenas tener fuerzas para levantarse de la cama los sábados. Luego vinieron los dolores musculares, unos calambres horribles que le daban en las piernas y los brazos, y una sensación de fatiga crónica que no lo dejaba en paz. Fue como si, de la noche a la mañana, un interruptor en su cuerpo se hubiera apagado por completo. Los médicos no encontraban nada. Una y otra vez, las pruebas de sangre, los escáneres, todo salía normal. Nos decían que quizás era estrés, que la depresión podía causar síntomas físicos, y nos sugerían terapia. Nosotros sabíamos que no era eso, el tipo estaba genuinamente enfermo. Es en este punto, con la frustración y la desesperación en su punto máximo, que mi suegra, Elena, entra en escena, y con ella, el infierno personal en el que me encuentro ahora. Elena siempre ha sido una mujer controladora y elitista, de esas que creen que su apellido es mejor que el de cualquiera. Desde el principio de mi relación con Santiago, me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Ella creció en una familia de clase media alta de la que siempre se jactaba, mientras que yo vengo de una familia de inmigrantes que llegaron a este país sin nada y se partieron el lomo para darnos una vida decente. Para ella, esa era una mancha que nunca pude borrar, una señal de que yo traía una energía de mala suerte. Con la enfermedad de Santiago, esa animosidad latente se desbordó. Elena, aprovechando la debilidad de su hijo, empezó a sembrar una semilla de odio y desconfianza en él. Le susurraba que mi energía negativa lo estaba enfermando, que desde que yo entré en sus vidas, la fortuna de la familia se había esfumado. Santiago, que siempre ha tenido una relación un poco codependiente con su madre, al principio me defendía, pero lo hacía a medias, como si no quisiera enfadarla del todo. Su enfermedad lo dejó tan vulnerable física y mentalmente que la manipulación de su madre se volvió mucho más fácil. El hombre que conocía, mi esposo, se fue debilitando hasta volverse una versión irreconocible de sí mismo. Yo me sentía impotente, tratando de cuidar a Santiago y, al mismo tiempo, luchando contra la guerra psicológica que su propia madre me había declarado. Hace 3 meses, la situación escaló hasta un punto de no retorno. Santiago tuvo un episodio aterrador en el que sufrió un colapso, con una fiebre altísima y espasmos incontrolables que nos asustaron a los dos. Llamé a los paramédicos y lo llevaron de urgencia al hospital. Elena se había mudado a nuestra casa temporalmente para ayudar a cuidarlo, lo cual en realidad significaba que se había instalado para controlar cada aspecto de nuestras vidas. Mientras los paramédicos se llevaban a Santiago en la ambulancia, ella me agarró del brazo, con sus ojos llenos de rabia, y me gritó delante de los vecinos que se habían acercado a ver el alboroto. «Eres una puta maldita desgraciada. Tú le has hecho esto a mi hijo con tu mala suerte. Lárgate de aquí ahora mismo y no vuelvas a pisar mi casa». A pesar de que la hipoteca estaba a nombre de los dos, ella siempre la consideró suya. Estaba en shock, humillada, con las lágrimas rodando por mis mejillas, pero no pude defenderme. Solo pude recoger una mochila con algo de ropa y el cargador de mi teléfono y fui a refugiarme a casa de mi hermana Sofía. Esa noche, Santiago me envió un mensaje de texto que me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Lo siento, no puedo con esto ahora. Ni siquiera una llamada, ni un te quiero. Nada». Desde entonces, he estado viviendo un infierno, destrozada por el hombre que creía amar y traicionada por la mujer que siempre me odió. Lo único que me mantiene a flote es el deseo de que Elena pague por lo que me ha hecho. Actualización 1. Ha pasado un mes entero desde que me fui de mi casa, o más bien, desde que me echaron. Un mes de vivir en el sofá de mi hermana Sofía, sintiéndome como una carga, intentando reconstruir mi vida con las pocas cosas que pude meter en una mochila.
La verdad es que los días se han vuelto una especie de neblina gris. Me despierto, intento distraerme con cualquier cosa, ya sea ayudando a Sofía con la limpieza o viendo series estúpidas en la televisión, pero en el fondo, mi mente no deja de darle vueltas a la situación. Lo que más me duele es que Santiago no ha hecho nada por buscarme. Me ha enviado 1 o 2 mensajes de texto para preguntar si estoy bien, pero son tan vacíos, tan carentes de emoción, que casi preferiría que no dijera nada. Es como si estuviera hablando con un extraño, no con el hombre con el que compartí mi vida. La cobardía de su silencio es lo que más me está matando por dentro. Sofía, que me ha visto hecha un desastre, ha sido mi pilar. Ella me ha ayudado a ver las cosas con un poco más de claridad. Me dice, con una franqueza que a veces duele, que un hombre que te ama no permite que su madre te humille y te eche de tu propia casa. Me ha recordado que no importa lo enfermo que esté, él tiene la responsabilidad de protegerme y de defenderme, y no lo hizo. Sus palabras son como golpes de realidad que me duelen, pero que al mismo tiempo me están despertando del trance en el que estaba. Me estoy dando cuenta de que la persona que creía conocer, el Santiago que me prometió protegerme y amarme, se ha desvanecido, consumido por la manipulación de su madre y su propia debilidad. Mientras yo intento lidiar con el abandono, la vieja bruja de mi suegra, Elena, ha estado haciendo su propia campaña de desprestigio. Parece que no le bastó con arruinar mi matrimonio, ahora quiere destrozar mi reputación. Me enteré por una amiga en común, una de las pocas que no me ha bloqueado en las redes sociales, que Elena ha estado llamando a todo el mundo. A nuestros amigos, a los pocos miembros de la familia de Santiago que me toleraban, y a los vecinos, contándoles la misma historia de mierda, que soy una esposa negligente que le dio la espalda a su marido enfermo. La llama mala influencia y dice que mi energía negativa fue la causa de todo. La ironía es que ella se instaló en nuestra casa para cuidarlo y la salud de Santiago ha ido en picada desde que ella está allí, pero claro, nadie va a cuestionarla. La humillación es constante. Cuando he tenido que volver a nuestra casa para recoger más de mis cosas, he notado las miradas de los vecinos. Miradas de lástima, de juicio, como si yo fuera la villana de esta historia. Algunos de los amigos que pensé que eran de verdad, han dejado de responderme los mensajes, me han borrado de sus vidas sin una explicación. Me siento como si estuviera sola contra el mundo, con mi reputación hecha pedazos por la malicia de una mujer que nunca me quiso. La rabia que siento es un fuego constante en mi estómago. Ya no estoy triste, estoy furiosa. Estoy tan jodidamente enojada con Elena por su crueldad y con Santiago por su cobardía que lo único que me mantiene en pie es el deseo de que, de alguna manera, ella pague por todo el infierno que me ha hecho vivir. No sé cómo ni cuándo, pero sé que su momento llegará. Actualización 2. 6 meses después del post original y 5 meses desde que la vieja me echó a patadas, y la vida de Santiago ha dado un giro tan drástico que, si no lo estuviera viviendo, pensaría que es una jodida película de terror. Santiago no ha mejorado, todo lo contrario. La semana pasada tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital porque su estado era crítico, casi ni podía respirar por sí solo y su cuerpo estaba tan débil que era un trapo. Los médicos, desesperados y sin respuestas, decidieron hacerle una batería de pruebas genéticas exhaustivas. Algo que no habían considerado al principio porque los síntomas eran demasiado atípicos para cualquier enfermedad común. Me enteré de todo esto a través de mi hermana Sofía, que tiene una amiga que trabaja en el mismo hospital y me ha mantenido informada sobre el estado de Santiago. Por supuesto, mi suegra, la maldita Elena, no se ha separado de la cama de su hijo, y la amiga de mi hermana me contó que la vieja no dejaba de armar un puto escándalo. Insistía en que los médicos se estaban equivocando, que todo era obra de un mal de ojo o energía negativa, y que debían curar la mala suerte que según ella yo le había contagiado a su hijo. La ironía era tan grande que casi me ahogo de la rabia. La situación con Santiago, sin embargo, ha cambiado un poco. Durante una de mis visitas a la casa para recoger unas cajas que aún me quedaban, me lo encontré de casualidad en el garaje. Me había escrito un mensaje de texto para que fuera cuando Elena no estuviera, pero la vieja se apareció de la nada. Por suerte, logré esquivarla. Santiago, a pesar de su debilidad, me miró con unos ojos de arrepentimiento que me perforaron el alma. Me susurró, casi sin fuerzas, que sentía que algo estaba mal, que la actitud de su madre era cada vez más extraña y que él ya no creía en lo que ella decía.
Me dijo que extrañaba nuestra vida y que quería que todo volviera a la normalidad. No supe qué responder, solo le di un abrazo corto, le dije que se cuidara, y me fui con el corazón hecho un nudo. Y entonces, hace una semana, llegó la bomba que hizo estallar todo el puto circo de Elena. Los resultados de las pruebas genéticas de Santiago llegaron, y la verdad fue más retorcida de lo que nadie se podría haber imaginado. Mi hermana me llamó con la voz temblando para contarme lo que le había dicho su amiga, la condición de Santiago, una enfermedad genética rara que afecta el sistema nervioso y el sistema inmune, fue heredada de su madre. La maldita Elena es la portadora asintomática. Eso significa que ella tiene el gen defectuoso, pero no ha desarrollado la enfermedad, o los síntomas son tan leves que los ignora por completo. Santiago, sin embargo, lo heredó y en él se manifestó de la forma más agresiva y brutal. La mujer que me culpó de todo, la que me llamó de todo y me echó de mi propia casa por traer mala suerte, es la causa real de la enfermedad de su hijo. Ella le transmitió la enfermedad, la misma que me hizo perder mi matrimonio y mi casa. No tengo ni puta idea de cómo habrá sido la reacción de Santiago o la de Elena, pero me imagino la escena y, joder, me llena de una satisfacción que no puedo disimular. Actualización 3. Estoy que me subo por las paredes y no sé si de la rabia o de una extraña sensación de justicia poética. Han pasado 3 meses desde que Santiago se enteró de la verdad, y créanme, el infierno de la vieja se ha desatado de una forma que ni en mis sueños más retorcidos pude haber imaginado. Me enteré de todo por mi amiga Lisa, una vecina de Elena que la detesta y que me ha mantenido al tanto del puto circo que se armó en su casa. Al parecer, la noticia de que Santiago tenía una enfermedad genética que venía de su madre, de la misma mujer que me culpó de todo, fue el catalizador de una confrontación épica. Santiago, que siempre había sido un tipo pasivo y sumiso con su madre, por primera vez en su puta vida, se puso de pie y la enfrentó. Lisa me contó que los gritos eran tan fuertes que se escuchaban desde la calle. Santiago le gritó, con toda la fuerza que le quedaba, que le había mentido toda su vida, que le había ocultado información vital sobre la salud de su familia y que, por su culpa, por su puta mierda de orgullo y su egoísmo, él estaba pagando las consecuencias. Y lo más importante, le echó en cara que por su culpa me había perdido, que la había dejado humillarme y arruinar nuestro matrimonio. Elena, por supuesto, no aceptó nada. Negó la evidencia de los médicos, dijo que todo era una conspiración, que los resultados estaban equivocados y que yo, de alguna manera, había manipulado todo para vengarme. La reacción típica de una narcisista que no puede aceptar que la culpa es suya. Pero esta vez Santiago no cedió, y eso me sorprendió. Y aquí viene la parte que me tiene con el corazón en un puño. Hace un par de días, mi teléfono sonó con un número que no conocía. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Era Santiago. Su voz sonaba diferente, no como la que recordaba. Estaba rota, llena de arrepentimiento y dolor. No sabía por dónde empezar a hablar, y yo tampoco. Finalmente, después de un silencio que se sintió eterno, empezó a disculparse. Me pidió perdón por no haberme defendido, por haber permitido que su madre me echara de mi casa y por no haber creído en mí. Me dijo que se sentía como el peor hijo de puta del mundo, que había sido un cobarde y que no se perdonaba a sí mismo por haberme lastimado de esa manera. Me contó que Elena, no solo le había mentido sobre la enfermedad, sino que también le había ocultado otros historiales médicos familiares y que él, sin saberlo, había sido un títere en su juego de mentiras toda su vida. Le dije que necesitaba tiempo, que la herida era demasiado profunda para sanar de un día para otro. Y lo es. La traición que sentí, la humillación pública, la soledad, todo eso no desaparece con una simple disculpa. Sin embargo, su llamada fue un paso, un jodido primer paso. Ver a Santiago arrepentido me duele, porque sé que está sufriendo, pero al mismo tiempo, ver a la vieja Elena con su mundo derrumbándose a su alrededor, la llena de un alivio que no puedo describir. La venganza no es dulce, es agridulce. Actualización 4. Ya va a ser un año desde que Santiago me llamó y, de verdad, no sé ni por dónde empezar a contarles todo lo que ha pasado. La vida ha cambiado de una forma tan drástica para todos que a veces me cuesta creer que la persona que soy ahora es la misma que se fue de su casa con una puta mochila y el corazón roto. Santiago, después de la confrontación con su madre,
inició un proceso de rehabilitación intensiva. Su condición es algo con lo que va a tener que vivir para siempre, pero con un tratamiento adecuado y muchísima fisioterapia, ha recuperado la mayor parte de su movilidad y energía. No está al 100%, pero ha vuelto a ser una persona funcional, y eso, después de todo, es un puto milagro. Pero lo más importante, lo que realmente me ha dejado en shock y, al mismo tiempo, me ha llenado de una extraña satisfacción, es lo que hizo con Elena. La cortó. Completamente. No le habla, la bloqueó de su teléfono, de las redes sociales, de todo. Se mudó de la casa de sus padres tan pronto como pudo y encontró un apartamento pequeño, donde puede vivir de forma independiente. Y la vieja, la muy cabrona, no se ha dado por vencida. Ha intentado de todo para contactarlo, llamadas, mensajes, se ha aparecido en su trabajo, incluso me buscó a mí en la casa de Sofía, donde ya no vivo, por supuesto. Pero Santiago se ha mantenido firme. Le ha dicho a toda la familia la verdad sobre su enfermedad y cómo su madre me culpó de todo. La familia de él, que siempre fue tan elitista y prejuiciosa, está completamente dividida. Algunos la defienden a ciegas, como era de esperarse, pero otros, al escuchar la historia completa y ver las pruebas médicas, están horrorizados por su comportamiento. Lo que más me ha tocado el alma es la actitud de Santiago conmigo. Se ha convertido en una persona totalmente diferente, y no pasa un solo día en que no me pida perdón de una forma u otra. Me envía mensajes, me llama, me trae flores al trabajo, me ha mandado cartas escritas a mano. Y en cada gesto, en cada palabra, puedo sentir el arrepentimiento genuino. Estamos en un punto de reconstruir nuestra amistad, pero no es una relación romántica. Las heridas son demasiado profundas para que volvamos a ser pareja, no sé si alguna vez lo seremos, pero hay una base de respeto, de honestidad y de un arrepentimiento tan puro por su parte que me ha ayudado a sanar. Y Elena, la maldita vieja, está sola. Completamente sola. La reina de la familia que se creía intocable, ahora es vista por muchos como una mentirosa y una manipuladora. No hay una gran escena de venganza, no es como si yo la hubiera orquestado, pero verla cosechar lo que sembró es suficiente para mí. Su soledad es mi venganza, su aislamiento es mi justicia. Y en medio de todo este caos, he encontrado una paz que no pensé que fuera posible. Actualización final. 2 años, joder. 2 años desde que mi vida se convirtió en una jodida película de terror, y, lentamente, se fue convirtiendo en algo que puedo llamar mío de nuevo. La verdad es que Liam y yo nunca volvimos a ser pareja. Nos tomó mucho tiempo y muchas conversaciones dolorosas, pero nos dimos cuenta de que la traición fue demasiado profunda. La herida que me causó fue tan grande que no pudimos sanarla del todo como para reconstruir la relación que teníamos. Sin embargo, hemos logrado algo que, en mi opinión, es mucho más valioso. Hemos construido una amistad sólida, de verdad, basada en el respeto, en la honestidad y en el apoyo incondicional. Él se ha convertido en una persona totalmente diferente, mucho más madura, y lo más importante, consciente de las dinámicas tóxicas de su familia y de las consecuencias de sus acciones. Sigue pidiéndome disculpas, a veces con un simple mensaje, otras con una llamada, y yo, por mi parte, sigo aceptándolas porque sé que son sinceras y vienen de lo más profundo de su corazón. Liam, por su parte, sigue en tratamiento y está aprendiendo a vivir con su condición. Se ha vuelto un puto defensor de las enfermedades raras y ha comenzado a hablar en público sobre su experiencia, sobre cómo la negación familiar y la ignorancia casi le cuestan la vida y, lo que es peor, la relación con la persona que más lo amaba. No me menciona por mi nombre, obviamente, pero la historia que cuenta es tan jodidamente clara que no hace falta ser un genio para saber de quién habla. Y Elena, pues, ¿qué les puedo decir de la vieja? Está sola. Completamente sola. La mayoría de la familia de Liam, al ver las pruebas médicas y la manipulación que la vieja había hecho durante años, la han repudiado por completo. Sus amigos más cercanos, al ver el infierno que le hizo pasar a su propio hijo, se han alejado de ella. La última vez que supe de ella fue por Lisa, que me dijo que la muy cabrona se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, pero que nadie de la familia la ha ido a visitar ni a buscar. La mala suerte que ella decía que yo traía, la encontró a ella misma de la forma más cruel e irónica posible. No siento odio, o al menos ya no tanto como antes.
lo que siento es una gran paz. La venganza no fue un acto que yo orquesté, no me ensucié las manos ni un poco, fue el resultado natural de que la verdad saliera a la luz. Y eso, para mí, es la mejor puta justicia que podría haber existido. Aprendí a confiar en mi instinto, a poner límites y a no dejar que nadie me manipule de nuevo. Sofía y yo estamos más unidas que nunca, y el amor por mí misma se ha vuelto mi prioridad. La vida sigue, y a veces, por más mierda que te pase, la verdad siempre encuentra el camino para salir.